Bendito eres, Señor. Gloria al Señor. Gloria. Fue el 18 de julio del año 64 de nuestra era, cuando Roma fue incendiada, ardió en llamas la capital de Italia. El incendio de Roma, 18 de julio del año 64, el emperador Nerón, quien reinaba en aquella época, se encontraba en su residencia en Antium, a 15 leguas de Roma. El fuego que consumió la ciudad de Roma duró 6 días y 7 noches. Después se mantuvo durante 3 días más, ardiendo el fuego en diferentes lugares de la ciudad. Para que tengan una idea, la ciudad de Roma tenía 14 barrios y 10 de ellos fueron totalmente aniquilados, devorados por las llamas. El pueblo pedía frenéticamente que se descubriera al culpable, el que había comenzado el incendio. Según muchos decían entre el pueblo, Nerón había pasado buena parte del incendio en lo alto de la torre de Mecenas, vestido como un actor de teatro, tañendo su lira y cantando versos acerca de la destrucción de Troya. Se dice que Nerón hizo incendiar la ciudad para reconstruirla a su manera. Muchas versiones surgieron acerca de esto. Algunos dijeron que fue un incendio en un depósito de aceite lo que comenzó. Diversas teorías, aún de los historiadores de aquella época. Sin embargo, el mayor peso establece que fue el psicópata emperador Nerón quien le dio candela a Roma. Algunos hasta dicen que le dio candela para inspirarse y construir versos y poesía, pues era aficionado a la poesía, aunque los poetas y escritores de aquella época le detestaban. Pero fíjese cómo mientras la ciudad ardía, él estaba en la torre encaramado, tocando lira, componiendo versos y cantando canciones al incendio de Troya. Los barrios que no se quemaron fueron donde vivían la mayor cantidad de judíos y de cristianos, por lo que Nerón le echó la culpa a los cristianos del incendio ocurrido. El pueblo odiaba a los cristianos. Decían en Roma que los cristianos eran antihumanos. ¿Sabe por qué? Porque no socializaban con el pueblo en sus orgías, en sus fiestas. No iban los cristianos allí a ver las fieras devorar a las personas, ni a los gladiadores, ni se mezclaban en las fiestas paganas. Por eso decían que los cristianos eran antihumanos. Y entonces Nerón, para tomar un pretexto, un caudillo, un culpable, le echó la culpa a los cristianos y dijo que los cristianos eran los responsables porque los barrios que no se quemaron eran donde vivían los judíos y los cristianos, y desató una persecución contra los cristianos, matando a estos, y abrió los jardines
de su palacio y amarró en grupo a los cristianos, prendiéndole fuego y alumbrando por toda una noche los jardines del palacio de Nerón. Muchos los echó a la fiera, otros les mató desjarretados, pero en el año 68 Nerón fue repudiado por el Consejo Nacional, el Senado. La nación lo odiaba. Era un hombre que en sus primeros 10 años de mandato hizo cosas buenas, pero después se volvió un criminal. Mandó a Portugal a uno de sus amigos para quitarle la mujer. Hacía atrocidades. Y en el año 68, el gobierno de Roma lo depuso de su cargo, le hizo huir y al fin, sin encontrar dónde establecerse, se suicidó. Ese fue el final de este gran dictador, emperador y criminal. Esto fue en el año 68 y en el año 69 se le llamó a este año en Roma el año de los 4 emperadores, pues en un año pasaron 4 emperadores por el trono, entre ellos Vespasiano, quien había acercado a Jerusalén para tomarla, y cuando estaba en el cerco de Jerusalén lo mandaron a buscar para que tomara el trono, el imperio, y dejó al general Tito, su hijo, quien atacó a Israel en el año 70, la destruyó y la tomó, quien después también fue nombrado emperador. Pero mientras todo esto ocurría, el cristianismo seguía creciendo, seguía multiplicándose la iglesia del Señor, que llegó a ocupar en el Imperio Romano, en el siglo III. El Imperio Romano tenía 120 habitantes, 120 millones de habitantes, y más de 60 millones eran cristianos. Más de la mitad del imperio era cristiano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siendo que algunos se creen dioses y cuando alcanzan poder o autoridad le dan un mal uso, aplicándolo para hacer el mal, dañando a su prójimo, conciudadanos y aún a su familia. Queremos establecer que el poder debe usarse solamente para hacer el bien. Amén. Gloria a Por Dios. eso te vamos a predicar en esta noche un mensaje que hemos titulado Usando el poder para el bien. Abre tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 51, capítulo 9, verso 51. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estamos leyendo la Biblia, ahora todo el mundo debe hacer silencio, en reverencia a la palabra de Dios. Estamos leyendo Lucas 9:51. Voy a comenzar de nuevo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, Cristo, los reprendió diciendo:
vosotros no sabéis de qué espíritus sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos viendo un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén. Se aproximaba ya las actividades donde sabemos que Cristo iba a morir. Ahora, dos de los discípulos van a una aldea para comprar menesteres, para preparar el agasajo a Jesús. Pero al verlos de esa aldea, que tenían aspecto de ir a Jerusalén, no le quisieron vender nada. Los echaron fuera, no los recibieron. Y estos volvieron a Jesús y le dijeron al Señor, específicamente con sus nombres, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego como hizo el profeta Elías y que los consuma, los mate a todos? Y el Señor, sorprendido, les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritus sois. Amén. Porque yo no he venido a perder las almas de los hombres, amén, sino a ganarlas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo un ejemplo cómo el poder hay que usarlo para el bien. Amén. Amén. Como cuando Dios nos dé una posición elevada, úsala para bendecir a la gente, no para aplastarla, no para magullar a nadie, no para dañar a nadie. Usa la posición que Dios te dé para bendecir a otros. ¿Sabes por qué? Porque el Señor establece que así lo hagamos. Y hay ejemplos en la Biblia que debemos nosotros revisar. Y queremos en primer lugar revisar lo que ocurrió al profeta Eliseo y a unos jóvenes. Vamos a ver qué nos dice el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Vamos a encontrar una historia en el capítulo 2 y verso 23 al 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, 23 y 25 dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esta es la escena donde el profeta Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías. Recuerde que cuando Elías fue a ascender al cielo, ser recogido por una carroza, un carruaje celestial y un torbellino, y ser llevado al cielo, Elías le dijo a su ayudante Eliseo, pide lo que quiera que te dé antes de partir con el Señor. Y Eliseo le dijo, yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Amén, gloria a Dios. Y Elías le dijo, si me vieres cuando fuere arrebatado lo recibirás, si no, no. Y todos sabemos cómo Elías en 3 ocasiones le dijo a Eliseo, espérame aquí en Gilgal, porque voy delante a cumplir una misión del Señor. Y Eliseo le dijo, no me pidas que te deje, porque no te voy a dejar. Amén, gloria a Dios. Pasó de igual manera a Jericó y le dijo, quédate aquí porque yo
tengo que cumplir más adelante una misión. Y Eliseo le dijo, no. Así en 3 ocasiones, hasta que al pasar el río Jordán, dice que un carro de fuego descendió del cielo, arrebató al profeta y se lo llevó. Y exclamó Eliseo, Padre mío, gente de a caballo, gente de a caballo. Pero cayó el manto de Elías. Y entonces Eliseo, levantando el manto de Elías, llegó a la ribera del río Jordán y tomando el manto golpeó las aguas del río y exclamó, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¡Ras! Y golpeó las aguas y las aguas del Jordán se separaron y Eliseo pudo pasar en seco, Gloria a Dios. pero ver que el poder de Elías reposó en él. Gloria. Él había pedido una doble porción del espíritu de Elías, es decir, que él le dijo, yo quiero hacer el doble de lo que tú has hecho. Gloria a Dios. Ahora Eliseo sale siendo el sustituto de Elías, con el poder de Elías, enfrente del Jordán. Estaban 40 hijos de profeta. Enseguida se diseminó, se divulgó que Elías había sido levantado al cielo en un carruaje celestial y que Eliseo había recibido el poder de Elías, había dividido el río Jordán. Pero dice en esta lectura que acabamos de leer, que cuando Eliseo iba por Betel subiendo, ¿a qué dice muchachos? Pero eran jóvenes, no eran niños, no eran muchachos, eran jóvenes adultos. Un grupo de jóvenes empezaron a burlarse del profeta. Y empezaron a burlarse porque corría la noticia de que el profeta anterior, Elías, había ascendido al cielo en una carroza celestial. Gloria a Dios. Y estos jóvenes, al ver a Eliseo, se burlaron de él. Y empezaron a gritarle, calvo, sube, calvo, sube. Se burlaron de lo que a lo mejor era una calvicie que él tenía, pero empezaron a gritarle, si Elías subió, sube tú también. Fue la ofensa tal que indignó a Eliseo, que éste, mirándose hacia el grupo de jóvenes, los maldijo. Y cuando Eliseo maldijo este grupo de jóvenes, dice que del monte salieron 2 osos que arremetieron contra ellos y mataron a 42 jóvenes. Ahora, estamos viendo nosotros, sí, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Eliseo estaba en la dispensación de la ley, del ojo por ojo, diente por diente. Si me maldice, te maldigo. Si me hace, te hago. Era la ley que imperaba. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos lo que Dios nos dice a nosotros como ejemplo, nos habla el Señor a través del apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12 y versículo 14. Mire cómo dice la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amén. Gloria a Dios. Aunque por ahí se dice que maldición de burro no llega al cielo, la Biblia nos dice que la palabra de tu boca tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si la palabra de la boca del hombre y la mujer tiene poder a tal grado que dice la Biblia que con tu palabra te atas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te atas o te libera. Amén. Ahora, si en un impío la palabra tiene poder, ¿cuánto más en la boca de un cristiano ungido Amén. por el Espíritu de Dios?
un redimido por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Por eso nos dice aquí la palabra, bendecid y no maldigáis. Amén. 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 Estamos tratando el tema usando el poder para el bien. Gloria a Dios. Hay quien cuando llega a una posición dice, ahora fulanito o menganita van a saber quién soy yo. Amén. Alguien dijo, si quieres conocer a un hombre, dale poder. Amén. Gloria a Dios. Dale poder. Gloria. Muchos que ustedes ven humildes y sencillos, cuando adoptan una posición autoritativa, se vuelven fieros, Amén. desconocidos. Gloria a Dios. No creen ni en la madre que los parió. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Cristiano, para ti, estés en alto o estés en bajo, tengas poder o te falte riqueza o no la tenga, dice la Biblia que nosotros estamos puestos para bendecir y no maldecir. Amén. Por esta boca deben salir bendiciones, Amén. elogios, Amén. palabras dulces, Amén. palabras que animen, que fortalezcan, que levanten al caído. No deben salir de nuestras bocas maldiciones, Amén. Gloria a Dios. porque así lo establece la palabra del Señor. Bendecid y no maldigáis. Gloria a Dios. Los cristianos estamos expuestos a la burla. Gloria. Amén. Estos jóvenes, viendo que Elías era calvo, suponiendo que así lo fuera, no tenían por qué burlarse del profeta. Gloria a Dios. La dicha de los calvos, los peludos lo desean. No tienen que gastar en peine. No tienen que gastar champú. Dice Gina que no tienen que gastar champú. No tienen que ir a modista para que le den secador y le peinen el pelo. Gloria. Ni cogen piojos tampoco. Entonces, la dicha de los calvos, los peludos la desean. Aquí en definitiva, da igual que tú seas alto o que seas bajo, flaco o grueso, rico o pobre, olvídate. Amén. Gloria. Como Dios te hizo, confórmate. Amén. Gloria a Dios. Y dale gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero mira Nerón, él incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos tenemos que soportar que el dedo se levante contra nosotros. Gloria a Dios. La crítica, el menosprecio, el vejamen, la indiferencia. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo cómo este profeta, que era el señor profeta Eliseo, sucesor del mayor profeta Elías, que acababa de abrir el mar, el río Jordán. Este hombre, en vez de recibir el reconocimiento, recibe la burla de los jóvenes e indignado los maldijo. Y mire qué poder tiene la maldición. Que salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 jóvenes. 42 jóvenes fueron despedazados. Calvo sube. Hacían referencia a cómo Elías había sido levantado. A lo que se comentaba que Elías fue llevado en un carro de fuego y estos jóvenes no lo creían y ahora lo retaban y le decían, sube tú también, si Elías subió, sube, calvo, sube, sube. Por eso el profeta Ay, Dios mío. se indignó Gloria a Dios. y los maldijo Gloria a Dios. y murieron 42 de estos jóvenes. Santo Dios. Pero qué bueno es que ni tú ni yo queremos hacer eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. El vecino que te maldiga, Amén. el compañero de trabajo que te haga la vida imposible, Gloria a Dios. el jefe que te quiera darle yo,
que te quiera cesantear, botar del trabajo. Aquella persona que de continuo te está haciendo daño. Ora a Dios y dile: Señor, bendícelo más que a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendícelo más que a mí, Padre. Amén. Gloria a Dios. Prospéralo más que a mí. Bendice su familia más que la mía. Gloria a Dios. Amén. Aun cuando dice la Biblia, levanten la mano contra ti y te golpeen en una mejilla, ponle la otra. Amén. ¿Qué quiere decir? Mantenga un carácter humilde. Mantenga un carácter manso, sencillo. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Visitaba a un joven en San Francisco, California. Este joven cubano había salido de Cuba, hijo de una familia muy querida. Salió con su esposa y sus niños pequeños y se estableció en San Francisco, California. Casi todos los años yo iba a San Francisco a predicar, y a Los Ángeles, y a California, y a muchos lugares, y veía a este joven, a su esposa, a sus niños, a su familia, compartía con ellos, eran muy queridos. Qué triste. Un día nos llegó la noticia que este joven, trabajando en un taller, él era tornero, fresador, trabajando en un taller de mecánica, un compañero americano la cogió con él y todos los días se metía con él. Y este no era ningún alpeñique, era un hombre alto, joven y fuerte. Y todos los días este hombre americano le buscaba pleito, dificultades, le tenía la vida obstinada. Y un día hizo lo que nunca debió hacer. Se apareció al trabajo con un revólver, y cuando este compañero se metió con él, le descargó su revólver completo. De esto estamos hablando que bien hace unos 20 años. Todavía está preso. Perdió su esposa, perdió sus hijos, y allí todavía sigue, en la prisión. Pero lo más triste es que este joven era un cristiano. Por eso la Biblia nos dice: aunque te maldigan, aunque se metan contigo, era preferible que él se fuera del trabajo. Era preferible que dejara el centro de trabajo. Dios le iba a dar uno mejor. Aunque te digan lo que te digan y te hagan lo que te hagan, mantente Amén. como un hijo de Dios. Amén. Y no pagues mal con un mal. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios nos ha llamado a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos fuente de agua dulce. Nosotros somos la gente de Jesucristo. Amén. Nosotros hemos sido llamados y escogidos para habitar las moradas celestes. Gloria. Amén. Andar por calles de oro. Ver el mar de cristal. Amén. Gozar una vida eterna. Gloria. Tener la paz de Dios con nosotros. Amén. Por eso, cuando tu boca se abra, cristiano y cristiana, que sea para bendecir. Amén. A ver, bendice al que está a tu lado. Gloria a Dios. Ay, Dios te bendiga. Bendice a tu hermano. Bendiciones. Dile a tu hermano algo lindo. Dile: mi hermano, yo deseo para ti lo mejor. Deseo que seas prosperado, reynor. Deseo que seas bendecido por Dios, tú y tu casa.
Que la gloria del Señor le llene a usted. Amén. Gloria a Dios. Que tengas más dinero que yo. Amén. Gloria a Dios. Para que me deje un poquito. Gloria a Dios. Sadai. Sé que me mira como diciendo, Pipo, tírame algo para acá. Deseo que la sabiduría de Dios te llene. Amén. A veces tú me dices, regálame una neurona de esa que tú tienes. No, las neuronas tuyas son mejores que las mías. Amén. Y Dios te va a dar una memoria. Amén. Amén. Gloria a Y te Dios. vas a acordar hasta los detalles más pequeños que nadie se acuerda. Amén. Pídelo. Ya la tienes. Ay, Dios. Que Dios te prospere, Sadai, junto a tu esposa. Amén. Que Dios te haga Gloria a Dios. una mujer, como dice la Biblia, mujer virtuosa en todas las esferas de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y que la riqueza te alcance también. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros estamos viendo en este pasaje usando el poder para el bien. Cuando vayas a hacer algo, hazlo para bien. Amén. Si no puedes bendecir, no maldigas. Amén. Si no puedes ayudar, no dañes. Amén. Trata de que tus hechos sean hechos de bendición. Amén. Porque hay otro ejemplo en la Biblia, es el de Sansón y los filisteos. Amén. Gloria a Dios. Y vemos nosotros cómo Sansón fue un juez de Israel en el capítulo 16 de los jueces. Dios levantó a Sansón, hijo de Manoa. Y vemos nosotros cómo este hombre Dios le dio una fuerza, un poder, cual hombre alguno no ha tenido. En una ocasión estaba en una ciudad, lo cercaron para atraparle y dice que en la noche salió y estas ciudades eran amuralladas. Las puertas principales enormes de una ciudad eran de bronce. Y mire qué fuerza que saliendo tomó las dos puertas con los pilares de bronce, las levantó en peso y las subió a una colina y las soltó allá. Y se fue. Pero este Sansón, que tenía una fuerza descomunal, no hizo las cosas que agradaban a Dios. Y dice que con su fuerza jugaba, y las cosas de Dios no se toman para jugar. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios te dé, consérvalo con sed. Gloria. Amén. Úsalo como manda la palabra del Señor. Amén. Aún la Biblia nos dice, no imponga las manos con ligereza. Amén. Gloria a Dios. No le ponga cualquier la mano. A veces hay quien, no, vamos a ponerla. No imponga las manos con ligereza. Hazlo allí con sabiduría y con fe. Amén. Amén. No lo hagas por desorden. Gloria a Dios. Si tenemos poder, el poder no nos da derecho a establecer nuestro propio camino. Amén. Siendo Sansón un juez, sabiendo que Dios prohibía que se tomaran mujeres de los filisteos o de otras naciones, se enamoró de una filistea y le dijo a los padres, tómame esa mujer que la quiero para mí. Y los padres le dijeron, ¿acaso no hay mujeres en tu pueblo para que tú tengas que tomar una extranjera? Y él dijo, esa es la que me gusta. Vemos cómo Sansón, el poder y la capacidad que tenía, no lo escogió para establecer métricamente las reglas que Dios le impuso. Después de esta mujer escogió a Dalila, una filistea también, la cual los filisteos, al saber el poder que él tenía, querían saber el secreto, dónde consistía, radicaba el poder que él tenía. Y entonces vemos a Sansón tratando de hacer exhibicionismo de su poder. Y Dalila
Le decía, ¿dónde está tu fuerza? Y él decía, si me ataren con 7 cuerdas nuevas enjutas las manos y los pies, yo no podré soltarme. Y cuando él se dormía, venían los filisteos y lo ataban. Y cuando le decía a Dalila, Sansón, los filisteos, ¡ras!, rompía todas las cuerdas y salía victorioso. Así muchas veces jugaba con el poder de Dios, hacía alardes de su poder, hacía exhibicionismo de su poder. Las cosas de Dios son serias. Amén. 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 Usa lo que Dios te da para lo que Dios te da, Gloria, Gloria a a Dios. Dios. y vas a ser bendecido, Gloria, Gloria a a Dios. Dios. y vas a ser prosperado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sansón menospreció lo que Dios le dio. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Sansón? El pecado le hizo revelar su secreto. Y tanto le dio Dalila, tú no me quieres nada. Si tú me quisieras, tú me dijeras, ¿dónde está tu secreto? Y le digo, desde niño, desde mi nacimiento, soy nazareo. Yo no puedo tomar fruto de la vid, yo no puedo tomar sidra, yo no puedo comer nada que sea de la vid ni tomar bebidas, y no puedo pasar navajas sobre mi cabeza. Es el voto del nazareato, porque si cortan mi cabello, pierdo la fuerza. Reveló su secreto que no podía revelarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Dalila le cortó el cabello. Gloria a Dios. Y cuando lo ataron, y él creía que como las otras veces se iba a soltar, los filisteos le tomaron preso, le sacaron los ojos, le descendieron a Gaza, le humillaron y lo pusieron a sacar agua de un pozo hasta que murió. No podemos usar el poder para otra cosa que no sea para el bien. Porque cuando nosotros contemplamos al apóstol Pablo, cuando llegó a la isla de Chipre, y vemos en Hechos capítulo 13, que Pablo llega a la isla de Chipre, y allá en el capítulo 13, vemos lo que ocurrió. En el verso 4 al 12, Hechos 13, del 4 al 12, dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8, pero les resistía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, oiga esto, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. usando el poder Gloria a Dios. para hacer el bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos que Pablo llega
a la isla de Chipre. Y el gobernador de la isla, el procónsul Sergio Paulo, oyendo a Pablo predicar, quiso oír el evangelio. Gloria a Dios. Pero un mago llamado Bar Jesús o Elimas estorbaba la fe del procónsul, desanimaba al procónsul para que no oyera al apóstol Pablo. Y Pablo, viendo la lucha que mantenía, oiga cómo le dijo a este hombre: oh, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Gloria a Dios. Ahora voy a usar mi poder contra ti. Vas a quedar ciego. Vas a quedar ciego. Te van a cubrir las tinieblas por cuando estás estorbando la obra de Dios. Ahí estaba usando Pablo el poder para frenar la obra del diablo. Gloria a Dios. Ahí estaba usando Pablo el poder para evidenciar el poder de Dios. Ahora, más que mis palabras, los hechos van a convencer al procónsul de que el mensaje que yo traigo viene de un Dios verdadero. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Ahora, la obra de este hijo del diablo la voy a frenar. Gloria a Dios. Va a quedar ciego. Dice que cuando esto ocurrió, cuando Pablo usó el poder y Elimas quedó ciego y tenían que guiarlo de la mano porque no podía caminar a tienta, dice que el procónsul, el gobernador, viendo estas señales, creyó maravillado en la Gloria a palabra. Dios. Aleluya. El Gloria. poder tenemos que usarlo para salvar las almas, Amén. que es el Amén. objetivo del Señor. Amén. Amén. El Gloria a poder de Dios tenemos que usarlo para salvar vidas, sanar enfermos, libertar cautivos, dejar en libre a los endemoniados, a los encadenados. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros, la iglesia, ora y le pide al Señor poder para alcanzar las almas, para que se produzca avivamiento, para que se liberten los cautivos, y lo vemos hecho, nos gozamos. Amén. Amén. Aleluya. Algunos me han preguntado, pastor, me han dicho, le extrañamos el domingo. Gloria a Dios. Usted no estaba aquí en la iglesia, Gloria a Dios. pero estaba mi esposa, Amén. que es igual. Yo tuve que ir a predicar a una iglesia al Southwest. Hace unos 3 meses me invitaron era el día del pastor, estaban celebrando, ahora en el mes de octubre es el día del pastor, uno lo celebran antes, después, y me invitaron para predicar en el día del pastor en esa iglesia, una actividad especial. Me dolió cuando supe que tenía que ir, ya llegó la fecha, tenía que ir. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando yo estaba sentado en el banco esperando que me llamaran a predicar, hubo un concierto muy lindo, muchas cosas. La hermana que dirigía, que parecía mexicana, pero dijo que era cubana, dio este testimonio. Dijo: cuando yo tenía 20 años, me salió un tumor en mi abdomen. Yo estaba muy mal. Me hicieron una biopsia porque pensaban que era maligno. Yo estaba operada cuando un familiar me dijo: hay un predicador que ha llegado y está dando una campaña, vamos para que Dios te sane. Y me llevaron, así como yo estaba convaleciente, me llevaron a la campaña. Yo escuchaba a la hermana testificar y pensaba que era mexicana. Eso debe ser en México, en Guadalajara, en Monterrey, algún lugar. Y cuando ella dice: en Cuba, yo soy cubana, en Cuba la biopsia demoraba 30 días. Amén. Pero yo fui a la campaña, el evangelista oró por mí, y un milagro, a los 3 días estaba el resultado de la biopsia. Y cuando llegó el resultado, yo no tenía nada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me sanó, Gloria a fui Dios. sana completamente. Gloria a Dios. Y ese evangelista es el que nos va a predicar Gloria a Dios. en esta mañana. Gloria a Dios. Aquello me conmovió porque
Yo pensaba que estaba hablando de otra gente. Gloria a Dios. Ministramos y fue precioso. Dios se movió como Él quiso. Gloria a Dios santo. Pero aunque era el día del pastor y tenía una comida y una actividad, yo dije, después de los distintos llamados que hice, yo quiero orar por los enfermos. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración por los enfermos. Gloria a Dios. Y se pararon muchas personas y a cada uno le pregunté qué tenía. Cuando terminé de orar, llorando, vino una hermana del fondo gritando, ¡ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¿Y qué es lo que había desaparecido? Esta hermana había dicho que tenía una tumoración debajo del brazo hacía un año. Esa tumoración la había hecho el cirujano. Hay que operar y sacar esa tumoración. Pero cuando oramos, ella gritaba, ¡ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! Y corría por el templo, levantando el brazo y tocando. No hay nada, ha desaparecido. Lloraba profundamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero un pastor anciano que estaba en la segunda hilera, que tenía una pierna dañada y no podía caminar con un sobrehueso, salía de su silla gritando, puedo caminar, ha desaparecido, puedo Gloria a golpear el Dios, suelo, santo. mi pierna está sana. Santo. Ah, pero es que se levantaba en el último banco de allá una mujer joven de unos 28 a 30 años y venía llorando. ¿Y a usted qué le pasa? 3 semanas me mandó el médico que tenía que estar con la pierna en reposo. Se fracturó uno de mis dedos. Yo no podía mover el dedo. He estado con unos dolores aquí que no aguantaba. No podía caminar. Pero ahora el dedo está sano. Puedo moverlo. No hay dolor. No hay inflamación. Corría, movía. Dios le empató los huesos. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Yo pensaba, Santo eres, poderoso. qué lindo es el poder de Dios Amén. para usarlo para el bien. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Usarlo para bendecir. Amén. Gloria a Dios. Usarlo para que las almas se salven. Amén. Usarlo para que los enfermos se salven. Amén. Gloria a Dios. Usarlo para que los cautivos sean libertados. Amén. Santo eres, Señor. Oh, Santo. Cuando se acabó aquel servicio, la hermana que dirigía dijo, esperábamos hoy un servicio espectacular, pero ha sido más de lo que esperábamos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria. Ha sido más de lo que esperábamos. Santo eres. Porque cuando subí a la plataforma que me llamaron, saludé a la hermana cubana y fui a la plataforma a predicar, y cuando fui a hablarle en español, ¡ay, Gloria a Dios. empecé a hablar unas lenguas que yo nunca había hablado. Oh, Con una Gloria a autoridad y Dios. un poder. No pude decir ni una palabra en español. El Señor empezó a tratar con la iglesia. El Señor empezó a hablarle a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios Santo. Y yo sorprendí. Cuando terminó esa primera parte y fui a predicar, me dijo el Señor, no he terminado. Ahora voy a hablarle al pastor. Y empezó a darme otras lenguas terribles y empezó a tratar con el pastor. El pastor lloraba, se sacudía. Un hombre alto, grande allí, conmovido por el poder de Dios. Gloria. Qué día, qué mañana, qué precioso. Santo, poderoso Dios. Usar el poder de Dios Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. para el bien. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quisieran usar el poder de Dios? Amén. Gloria a Gloria a Dios. ¿Sabía usted que usted tiene poder? Amén. Amén. Te alabamos. ¿Sabía que todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabía que cuando nos convertimos, el Espíritu de Dios hizo morada en nosotros? Amén. Amén. Oh, Santo. Lo único que tenemos es que liberar el poder de Dios. Oh, te alabamos, Dios. Te alabamos. Yo sé hacer dulce de leche. Gloria a Dios. Yo compro una lata de leche condensada. La vacío en una vasija plástica. Le echo 2 cucharaditas de vinagre, 5 gotas de limón, 1 cucharada de vainilla. Lo bato bien y lo meto en el microwave.
Le doy 2 minutos en el microwave. A los 2 minutos lo bajo y lo revuelvo. Le vuelvo a dar 2 minutos más y estoy comiendo el dulce de leche más sabroso. Gloria a Dios. Y usted dirá, ¿y qué usted quiere decir, pastor, con eso? Te alabamos, Señor. Te El poder está en ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abre la lata de leche Aleluya. Gloria a Dios. y ponte a echarle las goticas de lo que necesita. Gloria a Dios. Usa la fe. El Espíritu está en ti. Hay un vecino que te necesita. Hay un familiar que está añorando que alguien vaya y le liberte. Hay una vida que está con un pie en el infierno y otra en tierra que está esperando que alguien le dé el mensaje. Amén. Y quizás tú estás esperando que venga Billy Graham, que ya el octogenario, que está casi para partir con el Señor, que aparezca Gigi Ávila, que le dio un stroke y está, que no da campaña. Si tú eres el hombre y la mujer, Amén. Amén. Gloria a Dios. ahora es el turno tuyo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Ahora es el tiempo en que tú digas, yo también voy a hacer proezas. Gloria a Amén. Dios. Yo voy a usar el poder de Dios. Gloria. Yo voy a imponer la mano a los enfermos. Yo voy a predicar en el nombre del Señor. Yo voy a dar esa palabra que yo leo, se la voy a repetir al perdido. Hay quienes se creen que la vida cristiana es venir al templo. Amén. Gloria a Dios. La iglesia primitiva, cuando se reunía la iglesia primitiva, era para testificar lo que Dios había hecho en la semana. Se reunían el domingo para contar las maravillas del Señor. No se llevaban inconversos a la reunión de los cristianos. Los inconversos se les predicaba en la semana. Ya se llevaban a la reunión cuando eran cristianos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los cristianos llegaban a contar las maravillas del Señor. Lo que el Señor había hecho con cada uno de ellos. Qué bueno que el domingo vengamos aquí y tú vengas a